Se dispara el gasto militar en todo el mundo. Pues sí, parece que diversos factores están haciendo que en el mundo entero, a nivel general, el gasto militar se esté aumentando de manera drástica. Y esto es algo que puede hacernos pensar que algo está por suceder. Pero vamos a analizarlo de manera más profunda para intentar esclarecer cuáles son los intereses que hay en el mundo hoy en día para que el gasto militar se dispare sin que suceda nada grave a nivel militar. Aquí tenéis un gráfico de cómo va a subir el gasto militar en los próximos años. Y podemos ver diversos factores. El factor del miedo es el principal para que la gente acepte tener más gasto militar en el país y pagar de sus propios impuestos ese mismo gasto. Pero aquí lo más importante es que las personas aceptan estas decisiones, porque si no habrían protestas en las calles y la gente se organizaría en grupos. Pero parece que la aceptación va más allá de cualquier otra cosa en el mundo entero, porque las personas se quieren sentir seguras, y cuando un país aumenta su gasto militar es porque cree ese país o ese gobierno que hay algunos factores importantes externos que hacen que el gasto militar se tenga que subir. ¿Cuál es el principal factor que hace que este gasto militar se suba de manera drástica? Como hemos dicho, el miedo. El miedo es el principal. El miedo a Rusia, por ejemplo, en Europa, y en Estados Unidos el miedo a otros países como por ejemplo Corea del Norte. Esto hace que las empresas militares, empresas que se dedican a la industria armamentística, se estén frotando las manos porque siempre parece que hay algún tipo de inestabilidad en zonas muy importantes, geoestratégicamente hablando, del mundo. Uniendo el miedo de la gente, o el miedo que producen los medios de comunicación hacia la gente, y esa aceptación que produce ese miedo, tenemos la consecuencia de un aumento masivo del gasto militar que hace que las armas fluyan dentro de un ejército y también el reclutamiento de soldados. Porque en muchos casos, en muchos países se dice que hay una cifra de soldados o cifra de armas que tiene ese mismo ejército de manera aproximada, pero realmente no salen las cifras reales que pueden ser mucho mayores. Otro punto muy importante y que es algo nuevo es que Europa se está intentando organizar en ejército común, es decir, los países van a integrar un ejército común que no ven con buenos ojos en la otra parte del Atlántico, como es Donald Trump y su gobierno en Estados Unidos, porque lo que quiere siempre este gobierno estadounidense es que Europa sea dependiente de Estados Unidos para poder chantajear a su antojo todo tipo de acciones. Por ejemplo, las acciones comerciales pueden también estar muy ligadas a si Europa acomete ese delito que para Estados Unidos sería el intentar crear un ejército común. En este canal ya vimos un vídeo relacionado con un ejército unitario que querían planear entre Francia y Alemania hace un tiempo. Esto parece que se está organizando, pero es más secreto, porque en realidad en el Europarlamento nunca se ha votado una acción de este tipo. Parece que todo se haga a espaldas de los aliados de la OTAN, los países aliados de la OTAN y de Estados Unidos, porque recordemos que muchos de los países que pertenecen a la Unión Europea integran la OTAN. Pero Europa siempre ha jugado un poco a tener dos caras, ¿no? Una que le dice a Estados Unidos que está intentando hacer o crear un ejército unitario común para luchar contra las agresiones, entre comillas, de Rusia en Europa, y por otro lado, Europa le dice a Rusia que lo que quiere hacer la propia Europa es no depender tanto de Estados Unidos, con lo cual tenemos una Europa de dos caras, ¿no? Una Europa que primero le dice una cosa a uno y otra cosa a otros. Pero el grave problema que tenemos hoy en día es que si el gasto militar se dispara, como se está disparando ahora, en cualquier momento puede saltar la mecha de la guerra. Pero
¿estamos ante un momento en el que es posible ese tipo de guerras? ¿O es más algo para intentar generar más beneficios a las empresas de la industria armamentística? Si analizamos un poco más profundamente lo que han sido las últimas guerras que se han producido, sobre todo en la parte de África, el norte de África, como es Libia, y también en el Oriente Medio, que es donde más guerras ha habido en los últimos 15-20 años, pues podemos ver cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, empresas occidentales que no tenían ningún control sobre la zona o sobre los recursos que allí se encontraban. Por ejemplo, en Irak y en Afganistán, como hemos dicho muchas veces en este canal, Irak era un país en el que su petróleo estaba prácticamente nacionalizado. Era muy rico, pero esa riqueza no se repartía en su población. Ahora, las empresas extranjeras, muchas de las empresas occidentales, están produciendo ese crudo en Irak. Con lo cual, parece que aquí también hay un poco de colaboración entre las empresas de la industria armamentística y las empresas petroleras que nunca van a dar su brazo a torcer por intentar producir más petróleo y ganar más dinero. También es curioso ver aquí la hipocresía que tienen algunos gobiernos con sus ciudadanos. Por un lado les dice que la situación económica es muy grave y sube los impuestos y el IVA, o tipo de impuestos a los productos, bienes y servicios. Y por otro lado disparan el gasto militar hasta un ritmo sin precedentes en la historia moderna. Con lo cual, aquí también vemos que los intereses de las grandes empresas están muy por encima de los intereses de los ciudadanos de a pie. Y todo esto, ¿por qué lo decimos, no? Pensaréis, pues bien, hay una acción que quiere tomar la Comisión Europea que tiene planes muy concretos de incluir en los próximos presupuestos de todos los países que integran esa Unión Europea para 2020, para el siguiente, o sea, para el año que viene, un mínimo de 1.500 millones de euros anuales. ¿Para qué? Pues vamos a leeros lo que dice la Comisión Europea con palabras bonitas y luego vamos a deciros lo que significa realmente. Para favorecer el desarrollo de proyectos tecnológicos en materia de defensa. ¿Cómo lo podéis vosotros interpretar? Pues bien, desde Opiniones Actualidad lo interpretamos como un favorecimiento hacia el gasto militar, pero nos lo dicen así para que creamos que es para un desarrollo en I+D+I, es decir, investigación, desarrollo e innovación. Pero realmente proyectos tecnológicos en materia de defensa son armas, señores, armas y bombas y de todo tipo, por ejemplo, de barcos, de aviones, etcétera, cazas, como no, por supuesto también. Lo que se ha dado cuenta la Unión Europea es que es muy dependiente de otros países como por ejemplo Estados Unidos o de países pertenecientes también a la OTAN. Pero ¿cómo puede ser que la Unión Europea se junte o haga un ejército en común si hay demasiadas ideologías dispersas en toda Europa en muchos países que la integran? Por ejemplo, podemos ver el caso de Italia con esa extrema derecha de Salvini, o en España ahora, que ha ganado la izquierda. ¿Realmente Italia y España se pueden poner de acuerdo para crear un ejército común con, por ejemplo, Alemania y Francia? Si Europa quiere molestar o intentar amenazar o dar miedo a algún hipotético enemigo, la verdad que así no lo consigue. Bueno amigos, muchas gracias a todos por haber visualizado el vídeo, ya sabéis, podéis darle al like, suscribiros, también por supuesto comentar vuestras teorías y opiniones e ideas que tengáis para el canal en los comentarios abajo del vídeo y también podéis compartir el vídeo con vuestros amigos en vuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta la siguiente amigos, hasta luego.